para poner un poco de casos sobre esto que los compañeros y la compañera vienen describiendo también. Voy a nombrar algunas cuestiones, no porque esperemos desde afuera la solución precisamente, sino para ver algunos casos de qué ocurrió cuando se implementaban estas políticas. Es decir, qué ocurrió cuando en Estados Unidos, que tiene una sociedad proclive obviamente al concepto de mercancía, empieza con esta línea desde el gobierno de Bush, Obama, Clinton, todos mantuvieron esta línea de educación. Es un concepto importante eso, porque cuando nos dicen que tiene que haber una política de Estado que trascienda a un gobierno, ¿de qué están hablando? Y esto lo tenemos que leer en el marco de que acabamos de tomar una deuda a 100 años. Es decir, ahí hay una lectura de que tiene que trascender los gobiernos, que es lo que ha ocurrido en otros países. ¿En qué sentido? Cuando voy a nombrar un caso, Nueva Orleans. Nueva Orleans, ¿vieron la película Katrina? Es una película de Spike Lee. Es una buena película porque muestra cuán poco tuvo de naturaleza el problema del Katrina, digamos, pero la ciudad fue devastada. No solamente es la ciudad del blues, sino además la ciudad, negros y pobreza, y de una gran pobreza. ¿Qué fue lo que ocurrió después del Katrina? Aprovecharon la situación, les vino como el anillo al dedo, y empezaron implementaron, ahí sí, de estilo shock, las escuelas de modo charter o escuelas autónomas, como vienen diciendo los compañeros. Al 2014, o sea, hace 2 años atrás, se terminaba de tercerizar las últimas 4 escuelas que quedaban públicas. Esto fue en Nueva Orleans. ¿Cómo lo hicieron? Porque obviamente no es que las cosas ocurren y no hay ninguna resistencia. Sí la hubo. En una sociedad que había estado muy golpeada, la resistencia fue ineficaz, fue poca, pero así como ellos leen nuestros procesos de luchas para generar nuevas herramientas, está bueno que veamos y cómo se fue modificando algunos procesos. Nueva Orleans avanzan ¿con qué? Con Enseña por Argentina. ¿De qué modo? Lo que hacen es la evaluación. Primero, por supuesto, todo el proceso que ya conocemos es calcado. Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en tratables, todo eso que repiten es calcado. Es calcado en Estados Unidos, es calcado en México, el proceso en el cual el docente es el culpable, el bajo rendimiento, bla, bla. Entonces, se hacen las pruebas, se estandariza, se avanza con la contratación de los docentes. Los docentes que son echados de manera masiva, de a miles, y son reemplazados inmediatamente por los docentes por jóvenes que va tomando Enseña por América, que es como se llama originalmente, como explicaron los compañeros. Eso es Nueva Orleans. En ese mismo momento, toda la cuestión de los exámenes estandarizados de los que estamos hablando, hay una funcionaria que es la que lo pone en funcionamiento, que se llama Diana Ravitch. Esta mujer, que fue la que los promovió, que consideró que había que cuantificar exámenes, bla, 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 a medida que va avanzando y se va viendo, porque esto es lo que tenemos que ver, que después de todos estos años no es que ha mejorado la educación, sino que está totalmente cuestionado en este momento ese tipo de exámenes y lo que producen. Entonces ahí esta mujer termina renunciando a su cargo y se suma a la lucha, que voy a nombrar otro estado, porque a medida que esto va ocurriendo, digamos, hay reacciones diferentes, que es Chicago. Y lo nombro porque siguen en lucha. Esta semana, la semana pasada, los años anteriores, vienen en un proceso que se repite. Criminalización de los sindicatos, voy agregando, que me parece, voy nombrando cosas que por ahí no las nombramos, quiere decir la plana de los sindicatos, presos, procesos de lucha en lo que actualmente, en una nota que escribió hace 2 días la secretaria de organización del sindicato de Chicago, dice: nosotros tomamos los ejemplos de América Latina. Digo, para levantarnos un poquito el ánimo, porque como veníamos tan así, no es que no hay nada para hacer, obviamente, pero ¿qué nos muestran? ¿Y qué tomaron? ¿Y qué hicieron? Miren, la maniobra que hubo en Chicago fue tremenda, y lo voy a nombrar al tipo porque tiene que ver con el amigo Simi, que es Emanuel Rand. Emanuel Rand podría ser un hermoso personaje de esos de las películas estas que hay ahora, vieron, de las series norteamericanas de poder, etcétera. Es eso, demócrata, republicano, trabaja para todos. Fundamentalmente él
va llevando adelante la cuestión esta, lo que ha tomado es el tema de educación. Lo llevan a él a Chicago para resistir las huelgas que se estaban produciendo en los sindicatos, y a cada una, escuchen esto y piensen en Provincia de Buenos Aires, a cada una de las respuestas que daba el sindicato, lo que hacía el gobierno era empeorar, o sea, profundizar. A ustedes les molesta la escuela charter, entonces voy a poner 200 más. De esas 200 logró solo 50. Este proceso va siempre acompañado, al igual que ocurrió en Nueva Orleans, que ocurrió en México, con la fundación, con las fundaciones. Son las ONG las que están cumpliendo un papel central para quedarse con el negocio, para la información, y vamos a ver cómo hacia Argentina van avanzando, además con la idea de nosotros tenemos que ser los que convenzamos a la gente, al pueblo, que tiene que pedir estas reformas. Hacen la tarea, es una tarea central la que ocupan. En Chicago, por supuesto que también. Sin embargo, y a pesar de haber puesto presa inclusive a la dirigente del sindicato, no lograron ir avanzando, pero en este momento están revisando esa política. ¿Cómo se logró eso? De la misma manera que conocemos que se logran las cosas que hemos resistido en nuestro país, haciendo un trabajo permanente, escuela por escuela. Ellos tienen todavía más complejo que nosotros, porque los sindicatos eran por escuela, digamos, tienen representatividad en las escuelas mismas, y yendo escuela por escuela, organizándose junto con las familias. Por supuesto que ahí estuvo el problema, lo que genera esto, quiero ser breve, pero bueno, voy a agregar esto, lo que genera las escuelas de bajo costo, como las llaman en esta tercerización que mi compañero hablaba, esas escuelas de bajo costo, primero dicen, sí, nosotros nos hacemos cargo, la plata va a la empresa o fundación, se toman la escuela, esa escuela después, por supuesto, los niños no mejoran porque se los mira permanentemente, sino que, como bien te estaba explicando, entran en un proceso de depresión y depresión en el docente, donde no va el tema de prepararse para enseñar la pedagogía como la concebimos, sino el rendimiento absolutamente. Obviamente no hay respuestas que mejoren en eso la educación. Y finalmente, entonces, ¿qué pasa? Esos alumnos hay que echarlos de la escuela, porque esos alumnos vienen con el discurso de si los ricos pueden ir a las escuelas privadas, ¿por qué no las escuelas, por qué no los pobres pueden tener acceso también a la misma educación? Como dando vuelta el discurso, ¿no? En esto de cómo se refigura el tema de la escuela pública, etcétera. Por supuesto que cuando ya no les rendía, porque entonces salía mal en los exámenes, y que por supuesto entonces la escuela entraba menos dinero, lo que hacían era cambiar de barrio a las escuelas, cambiarlas de zona, quedando una gran población afuera. Bueno, hoy en día esta asociación entre padres y docentes es central en la lucha que sigue dando en este momento Chicago. Voy a bajar un poquito más. México, sabemos, lo tenemos más cerca, estuvo Peña Nieto el año pasado aquí, sabemos, ahí tenemos algo que es parecido, y ya voy colando un poco el tema de lo gremial acá, que es la SNTE y la CNTE. La SNTE es bastante parecida a lo que nos ocurre acá, un acuerdo político ideológico, digamos, con algunos de los partidos del gobierno. Entonces siempre básicamente son los sindicatos que van a lo posible. Negociemos lo menos grave, que es lo que podemos salvar de esta reforma. Algo de que ha hecho clase la CETERA en este país, apoyando cuanta reforma hubo, porque vamos a ir ya reconstruyendo un poquito de nuestras resistencias. No estuvieron en la lucha contra la Ley Federal de Educación, muy por el contrario, la apoyaron con intelectuales, marginaron, y fue desde las autoconvocatorias, que Enrique puede contar también, desde donde se generaron luchas que fueron absolutamente insuficientes, pero cuando esas coordinadoras de alguna manera, alguna fuerza tomaban, pusieron la carpa blanca en otro momento para terminar ahí el conflicto y transformarlo en un escenario político que les permitiera llegar al poder. Y nosotros logramos el incentivo docente, con esa palabra, en este contexto del que estamos hablando. Digo, para ir apurando por los tiempos que estamos. Pero México, miren cómo habrá sido, volviendo a eso, que en todos los lugares donde la SNTE podía
o no tenía fuerza, no había una organización social, entendiendo por esto la comunidad fuerte, avanzaron con la evaluación docente. No así con los distritos más combativos, como Chiapas, como Oaxaca, le dijeron, acá no lo vamos a implementar, acá no. Cuando terminaron de implementarlo en los otros lugares, este último año que pasó, lo implementaron. Y lo implementaron, como sabemos, con muertos. O sea, la lucha es una batalla real, que implica muchas cosas allí, por supuesto, de la lucha en conjunto con el campesinado, en conjunto con los movimientos de lucha de México, y en un contexto grave como conocemos que tiene México y en un gobierno genocida como es el de Peña Nieto. Pero la lógica de funcionamiento con primeros argentinos, con primeros México, enseña por México, se reitera, son los mismos. No solo los grandes multinacionales que vienen de afuera, sino también los que tienen adentro, como es en el caso nuestro los medios de comunicación, y es allá también en México, que participan de manera activa algunos millonarios, digamos, o empresarios locales, pero fundamentalmente los que están en los medios de comunicación. Bueno, la lucha de CENTE creo que la conocemos un poco y sabemos lo importante que ha sido y que seguirá siendo, pero lo que quería decir es, tanto en esta lucha en México como la que se está dando en Chicago, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente los que ya habían sido evaluados, habían entrado en esta lógica, como dicen los compañeros, ahora vos para poder entrar tenés que rendir ese examen, lo tenés que rendir con una computadora, etcétera, etcétera, empiezan a revelarse. Es decir, las cosas no son para hoy y para siempre. Los procesos de los pueblos en momentos son diferentes, pero las luchas se van dando. Entonces, hoy aquellos estados que en principio los docentes habían aceptado o no la habían visto porque las palabras, porque la comunidad, por la forma en que se plantean las problemáticas, habían de alguna manera aceptado estas lógicas, hoy las están cuestionando, hoy se están organizando. Bajo un poquito más, en un lugar que quizás nos complejizó un poco en su momento, para quienes vemos que hay un proyecto en Latinoamérica que tenemos para defender, que es Ecuador, que no por eso justamente lo toman como modelo, tanto algunos sectores vinculados al gobierno anterior, de hecho Mariotto lo propuso en la provincia de Buenos Aires, como Bullrich y Macri, que estaban fascinadas con la ministra de Educación de Ecuador. ¿Por qué? Porque también a partir de una aceptación del lenguaje plural, de lo que tenía que ver con todos los pueblos con los pueblos originarios, con las escuelas bilingües, con una universidad avanzada que tienen, como es toda esa cuestión que es muy importante para el pueblo de Ecuador, en principio fue tomada en cuenta, pero luego, después que se había hecho ese apoyo, etcétera, etcétera, esto ya fue descartado. ¿Por qué? A través de lo que se llamaron las escuelas de milenio. Quiero ser breve para no extenderme mucho, voy tirando algunas fotos, pero en las escuelas de milenio lo que finalmente hacen es justamente ir contra esas escuelas, con algunas de las escuelas, especialmente aquellas que estaban vinculadas al movimiento de lucha contra la megaminería que estaban dando los pueblos originarios. Por eso que también los maestros se unen allí. Justamente la semana pasada, por supuesto que frente a las elecciones uno esperaba fervientemente que no ganara el banquero en Ecuador, y saben que ganó Lenín Moreno. Hace una semana atrás fue un encuentro con los pueblos originarios y entre ellos se hace el planteo de educación nuevamente, para volver a pensar en la educación autónoma y propia. Es decir, que ahí también pensar la lucha que dieron era una lucha realmente muy desigual, y sin embargo lograron y están logrando ahora un paso más en volver a pensar la educación desde otro lugar, desde un lugar más popular. Volviendo ya a Argentina, hemos nombrado algunos de los procesos de resistencias, algunos los conocemos, que tienen que ver con la resistencia con la Ley Federal de Educación, y fundamentalmente yo tomo el punto de la municipalización, que los compañeros también lo nombraron. Por supuesto que los personajes se repiten, pero cambian el tono, digamos, que nosotros teníamos un ministro al que le decíamos el bulldog en ese momento, porque era
el maestro de Bullrich, entiendo que fue, otros como Machinea, que eran los que aplicaban los ajustes, trataron de aplicar los ajustes fuertemente. Los que tienen hoy no son así. No tienen esa cara, ni tienen ese look, aunque son del mismo origen. Cini es un muchacho que uno lo ve y dice más bien qué cara de tanto que tiene ¿qué va a hacer? Bullrich mismo, ¿no? Como de muchacho. Sin embargo, son cuadros absolutamente formados, sin interrupción. Gabriel Cini es uno de los productores, uno de los autores del libro La Escuela Protagonista. Voy diciéndolo rápido porque los compañeros fueron nombrando como ya algunas cosas, en donde está Agustina Blanco, que el poder que tienen en este momento es impresionante. Es decir, Cini estuvo hasta hace unos días en el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, haciendo ¿qué? Arreglando con las empresas cómo la educación, es decir, de las escuelas técnicas, se transformaban en una asociación con las necesidades de las empresas. Entonces, de ahí, cuando nosotros, bueno, esto en cuanto a Cini. Agustina Blanco, por supuesto, no solamente escribió ese libro, estuvo trabajando en Estados Unidos, sino que además está, como decían recién, en Fundación 2050 recientemente, pero ella previamente estuvo en el Grupo Sofía, previamente estuvo y está actualmente en Enseña por Argentina. No es que es de la parte de la dirección de Enseña por Argentina. Quiero decir, cuando Vidal dice, vamos a ver, vamos con los voluntarios, no estamos hablando de algo lejano, porque hasta hace muy poco nosotros estábamos cual en el desierto diciendo, miren que existe algo que se llama Enseña por América. Bueno, no, ahora los tenemos acá, los compañeros han estado explicando cómo funcionan. Entonces, en ese sentido, hay un par de cuestiones concretas respecto a cómo ellos funcionan y cómo podemos funcionar nosotros. Es decir, tenemos que volver a pensar nuestras prácticas de lucha. Hay un eje que es el pedagógico, por supuesto. Voy a nombrar otra rama que aparece muy fuerte, pero que lo hacen de manera organizada, con organizaciones ya trabajando con el Estado, que es todo lo vinculado a la neuropsiquiatría. Porque el lineamiento pedagógico que proponen para que pueda ser contado en este criterio que los compañeros y la compañera venían contando, tiene que ver ya no con una psicología que haga lo social, que haga la construcción y a la transformación de la sociedad, que por eso estamos pensándonos cómo resistir, pero sin dejar de pensar en esta transformación necesaria, que es un punto central en esto que dice el concepto. Voy a tomar el concepto de Andrés de ir no siempre como reacción, sino tratar de también tener antelación. El año pasado tomaron las pruebas a aprender. Nosotros no eran las pruebas al maestro, son las pruebas a los chicos. Generalmente en algunos sindicatos, en los que estamos en los sindicatos combativos, que entiendo que es un lugar en donde está estas discusiones y que son espacios en donde podemos seguir creciendo en conciencia sobre estas luchas, dijimos no vamos a esperar a que nos evalúen a los docentes. Ahora hay que cuestionar estos exámenes, porque también es un problema que los chicos estén preparándose para exámenes y entremos en esta dinámica que ya sabemos lo que produjo en Chile, lo que produjo aquí y allá. Eso lo hacemos, lo hicimos en algunos distritos y uno dice, bueno, pero todo el mundo lo hizo y los medios igual dijeron lo que querían, igual lo hice. Ahora uno entra en el programa, hay un programa donde se pueden ver los resultados. Y lo primero que uno puede observar, además, es que es una gran estafa la programación que vendieron, porque parece, no sé, yo tenía una computadora en una época llamada Spectrum, parece esos programitas muy básicos, así que lo que nos deben haber cobrado debe haber sido muy caro para lo que el servicio da. Pero más allá de eso, cuando uno va siempre con las mismas variantes, yo fui mirando, teniendo en cuenta escuelas estatales, en provincia de Buenos Aires, manejando los mismos parámetros, y uno va a la ciudad de La Plata y encuentra 100. Uno va a la ciudad de Berazategui y uno encuentra 100. En aquellos distritos donde se pudo, entiendo que Bahía también, no me fijé, en esos distritos donde se pudo pelearla, debatirla previamente entre los docentes,
tratar de ir escuela por escuela hablando de esto, pero fundamentalmente hablarlo con las familias. Y las familias negarse a dar el examen es un punto pequeño, pero es un inicio de cómo seguir trabajando. Nosotros no podemos pensar, perdón, no, de no hacer la prueba. Es porque nadie la hizo. La prueba no se pudo tomar. Entiendo que acá en Cava ocurrió también. Es decir, primer punto, voy tirando como algunas cosas de pautas de cómo nos vamos pensando. Este sindicato que tenemos, por lo menos la línea más conocida, la línea de Cetera, sabemos que es de negociar, que es de tratar de conseguir lo menos malo. Tenemos otra línea de sindicatos, digamos, en las que algunos somos parte, que tienen que ver con un sindicalismo combativo, donde también tenemos debates grandes, que tienen que ver con que no es el eje solo lo salarial. No vamos a existir como tales, ni siquiera nuestros estatutos, si nosotros no logramos unir ambas cosas. No podemos pensar, pero además nunca nos podemos pensar solo como maestros que van en búsqueda de un sueldo, porque hay un compromiso y hay una necesidad que trasciende los sindicatos. Y en ese sentido es que también tenemos que discutir con las organizaciones, también con las organizaciones sociales. Tenemos un debate que en algún momento tuvimos, que fue con el tema de los bachis, que tenían que ver con la formación de adultos, la forma en que se encaraba la formación de adultos, y que hoy eso tenemos que entender que las organizaciones sociales pueden tener propuestas para equiparar respecto a, no solamente para las fundaciones, son los negocios para las fundaciones, pero también algunas organizaciones podrían ofrecerles tener escuelas, como de alguna manera pasó en Ecuador. Por eso mencionaba el caso de Ecuador. En esto nosotros tenemos un debate que tenemos que trascender claramente lo que es el ámbito de la escuela. Es con la comunidad, es sí o sí con la comunidad, es sí o sí con quienes también están avanzando, que es en la salud, es sí o sí con todos aquellos que también van a estar avanzando, que es sobre las jubilaciones y pensiones. Y es en ese contexto que tenemos que pensar además un proyecto de educación que nos cuesta decir a veces cuál es, que somos heterogéneos entre nosotros y nos cuesta llegar a alguna síntesis, pero porque sabemos que eso tiene que ir caminando con la transformación de la sociedad, digamos, que no vamos a caer en lo mismo de pensar que se resuelve solo con la escuela, pero sí la escuela es una herramienta y un pivot que nos puede ayudar a estos debates. Bueno, a mí me estoy extendiendo mucho, perdón, algunas cositas, dos cositas, nada más, juro. Plan maestro, escuela especial, quiero decirlo porque no lo nombramos. Nunca se detuvo el avance de los cierres de todo lo que es la rama que conocemos como escuela especial. Continúa a partir del 2001. Lo que es adultos, ya lo mencioné, lo que es capacitación que vienen nombrando, pero además la reforma de las currículas en secundario, cuando dicen ciencias sociales, ciencias naturales, esto ya lo vivimos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires pasamos a dejar de tener historia, biología, etcétera, para tener ciencias sociales, ciencias naturales. En realidad, ¿qué ocurría? El que tomaba eso daba lo que siempre había dado, o daba biología, o daba física, o daba historia, o daba geografía. Y en los manuales había un cacho de historia y un cacho de geografía. Área ciencias sociales. Ah, sí, exactamente. Bueno, eso ya está, ya lo están implementando. El plan, muy bien 10, que mencionaba Andrés, también, y sobre eso ya tenemos que empezar a activar. Hay 3 escuelas de Lanús, hay 3 escuelas de Tigre, hay una escuela de Cañuelas que la doy por perdido porque esa es una ONG directamente, y una escuela privada esa es de Pilar, y una privada en Cañuelas. Sobre Lanús, sobre Tigre, digamos, tenemos que empezar a adelantarnos, como dice Andrés, no dejar pasar, no naturalizar en principio, ¿no? Y abro ahí un poco a ver cómo lo vamos a poder ir pensando todo esto. Está, me caso.